Niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera edición de Cápsulas Educativas. Sé que quizás no me conoces, pero me presento. Soy Abigail Fuentealba, estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, junto a mi compañera Fernanda Quijano, que se presentará más adelante. Y hoy te invitaremos a aprender lo que es el plano cartesiano. Mi nombre es Fernanda Quijano y junto a la profesora Abigail estaremos reforzando algunos contenidos de sus clases de matemáticas. En esta ocasión, el objetivo de la clase es reconocer un plano cartesiano, sus componentes y estructura. Junto con la profesora Abigail, hemos establecido algunas reglas de convivencia que son importantes para el desarrollo de estas cápsulas educativas, pero también ustedes tienen que realizarlas cuando estén en las clases de matemáticas con el profesor Víctor. Algunas de las reglas son mantener la cámara activa. Todos debemos reconocernos y vernos a través de la imagen. Es por esto que es necesario que ustedes, cuando estén en las clases, mantengan sus cámaras activadas. Segundo, todos necesitamos comunicarnos en un ambiente de escucha y respeto. Si ustedes desean hablar, deben levantar la mano y esperar su turno. Es por eso que deben tener su audio en silencio. Otra cosa importante es que cada uno debe colocar su nombre en la pantalla, para así nosotros poder conocerlos y saber cuál es su nombre. También es importante que durante las clases del profesor Víctor no rayen la pantalla ni utilicen el chat privado de Zoom para conversar cosas que no son atingentes a la clase. Y por último, es importante que siempre deben tener a mano un cuaderno y lápiz para anotar todas las cosas que pueden ser importantes. Y para la clase de hoy también se los solicitamos. Antes de comenzar, te queremos desafiar a responder las siguientes preguntas sobre el plano cartesiano, para ver qué conocimientos previos tenemos respecto a este concepto. Así que comencemos. En primer lugar, ¿has escuchado el concepto de coordenadas? A ver, pensemos. En segundo lugar, ¿conocen o han escuchado sobre el plano cartesiano? Y por último, ¿para qué nos puede servir un plano cartesiano? Para reforzar aún más estos conocimientos, te invito a realizar la siguiente actividad de inicio. Para iniciar esta divertida actividad, te voy a contar la historia de un viajero. Su nombre es Roberto y llegó a Santiago el día de hoy, pero su dificultad es que está perdido y necesita encontrar la plaza de armas. Tiene problemas con su mapa porque no sabe distinguir muy bien la ubicación exacta de esta plaza. Por lo tanto, ¿podrías decirnos cuál es la ubicación de su destino exacto? Si observamos el mapa, vemos que en primer lugar está compuesto por una columna de letras, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, vemos que está compuesto por una fila de números. Pero si pensamos bien y reflexionamos en torno a la ubicación exacta de la plaza, podríamos decir, por ejemplo, ¿en qué letra de la columna está ubicada la plaza? Muy bien, en la letra B, ¿no es cierto? Y si vemos y observamos la fila, ¿en qué número de la fila está ubicada la plaza? ¡Excelente! En el número 4. Por lo tanto, si respondemos a la pregunta inicial de decirle a Roberto la ubicación exacta de la plaza y unimos estos dos elementos, ¿cuál sería la ubicación correcta de la plaza? ¡Excelente! La ubicación correcta de la plaza correspondería a B4.
A continuación, y para seguir reforzando este contenido nuevo, te invito a saber qué es lo que es el plano cartesiano y por qué elementos está conformado. Chicas, luego de la actividad que realizaron con la profesora Abigail, les contaré qué es un plano cartesiano. El plano cartesiano es una especie de mapa que está compuesto por dos líneas que se cruzan entre sí. La primera es una línea que está en posición horizontal a la que llamaremos eje X. La segunda es una línea en posición vertical a la que llamaremos eje Y. Ambas líneas representan una recta numérica y como toda recta numérica deben tener números. Para esto es muy importante que presten atención a lo que les contaremos a continuación. Este punto rojo representa el punto exacto donde intersectan tanto el eje X como el eje Y. Entonces, para posicionar los números diremos que desde ese punto rojo hacia la derecha serán números positivos y desde ese punto rojo hacia la izquierda serán números negativos. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el eje Y? Desde ese punto rojo hacia arriba serán números positivos y desde ese número hacia abajo serán números negativos. Por lo tanto, ustedes tienen que posicionar los ejes positivos hacia arriba y los números negativos hacia abajo. Este es el plano cartesiano que ustedes siempre deben tener en su cuaderno cuando aborden temáticas relacionadas al plano cartesiano. Deben tener mucho cuidado cómo posicionar los números para que no existan confusiones posteriormente. Es importante mencionarles que el punto donde se intersecta el eje X con el eje Y lo llamaremos punto cero u origen. Otra característica y componente que posee el plano cartesiano son sus cuadrantes, los cuales son ubicados en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia el lado izquierdo. Bueno, el primer cuadrante se encuentra hacia el lado izquierdo en la parte superior, el segundo cuadrante hacia el lado derecho en la parte superior. El tercero se encuentra hacia la parte izquierda, pero hacia la parte inferior, y el cuadrante número 4 hacia el lado derecho inferior. Bueno, siguiendo la línea de los planos cartesianos, necesitamos saber qué es una coordenada cartesiana. ¿Ustedes saben lo que es? Si no lo saben, se lo vamos a explicar. Tal y como vimos en la actividad inicial para ubicar el destino del viajero, se necesitó saber cuál era la coordenada donde se ubicaba la plaza de armas. ¿Lo recuerdan? Bien. Entonces, vamos a decir que las coordenadas cartesianas son el nombre que se le da al sistema para localizar un punto en el espacio. Nosotros vamos a definir que una medida horizontal, es decir, la línea desde la izquierda hacia la derecha, la llamaremos X, igual que el eje X. Y una medida vertical desde arriba hacia abajo la llamaremos eje Y. Entonces, un número va a representar el eje X y otro número va a representar el eje Y, porque las coordenadas son números que nos sirven para localizar un punto en específico, en este caso en el plano cartesiano. Ahora bien, se viene una actividad muy entretenida, los cuales le invitamos a realizar. Para esto, primero debes realizar en tu cuaderno de matemáticas un plano cartesiano. Para esto no es necesario que realices los cuadrados, ya que tus cuadernos ya lo tienen. Segundo, debes dibujar el eje horizontal, que recordemos se llama eje X, y también el eje vertical al que llamamos Y. Como tercer punto, es importante que debes ubicar los números correspondientes en cada eje. Para esto debes recordar que hay números negativos. La actividad consiste en ubicar estas coordenadas en el plano cartesiano. Recordemos que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Si nos fijamos, como primera coordenada tenemos 2,4, donde el 2 representa el eje horizontal y el 4 el vertical, y así sucesivamente con las demás coordenadas. Junto con la profesora Abigail, queremos acompañarlos a ubicar las coordenadas en el plano cartesiano.
Para esto es importante que recuerden qué número representa cada eje. El eje X representa el número 2 y el eje Y el número 4. Para esto debemos visualizar en qué punto en específico se encuentra el número 2 dentro del eje X. El número 2 está siendo señalado por la flecha azul. Lo mismo va a ocurrir en el eje Y, donde tenemos que ubicar el número 4. Una vez ubicados estos dos puntos, vamos a trazar una línea tanto desde el eje X como el eje Y hacia donde éstas intersecten. Donde éstas se unan, vamos a colocar el punto correspondiente a la coordenada que estamos ubicando. Esperamos que lo que le explicamos con anterioridad sea útil para seguir con la segunda parte de la actividad. Para esto, y como paso número 4, les pedimos que ubiquen las dos coordenadas faltantes. Luego de que estén ubicadas, deben unir los puntos donde éstas convergen y descubrir la figura que han construido. Bueno, queremos felicitarlas por llegar hasta el fin de la actividad. A continuación les mostramos los puntos exactos que representa cada coordenada según su color. Como les comentábamos anteriormente, les pedíamos que unieran cada punto de cada coordenada para descubrir la figura que se formaba. ¿Cuál es la figura que se formó? Exactamente, un triángulo. Esperamos que el resultado que nosotros obtuvimos haya sido el mismo que ustedes obtuvieron. Si no fue así, también queremos decirles que tienen que estar tranquilos. Esto es cosa de práctica, así que si no les funciona, les pedimos que vuelvan a realizar esta actividad y que pongan mucha atención en cada aspecto que compone el plano cartesiano, como lo son sus ejes, el eje X y el eje Y. Concluir. Te quiero invitar a recapitular todos los conceptos que abordamos el día de hoy mediante las siguientes preguntas. Puedes anotarlas en tu cuaderno o como te sientas más cómodo o cómoda. En primer lugar, te quiero preguntar, ¿qué aprendimos el día de hoy? En segundo lugar, ¿cuál es la orientación de eje X? Y por último, ¿cuál es la orientación de eje Y? Todas estas preguntas van a servir para que puedas comprender mejor los contenidos que abordamos el día de hoy respecto al plano cartesiano. Y por último, te quiero incentivar a reflexionar en torno a la pregunta: ¿para qué nos sirven estos contenidos en nuestra vida diaria? Te quiero agradecer por haber puesto atención a esta cápsula educativa que preparamos con mucho entusiasmo y cariño para ti. Espero que hayas aprendido y de verdad te haya servido este contenido. Nos vemos en una próxima cápsula educativa y muchas gracias por habernos escuchado y visto. ¡Hasta luego!